exponiendo sobre el libro de Apocalipsis. Hoy hemos titulado el mensaje Oraciones de Venganza, el quinto sello. La Biblia nos habla del único Dios verdadero, un Dios que es amor, pero también es santo, es justo y en consecuencia es un Dios que se enoja. Es además el Dios que se venga. Es el Dios que dice la palabra: mía es la venganza. Hay ocasiones también cuando nosotros, o cuando la Biblia nos habla de oraciones en las que los hijos de Dios claman por esa venganza de Dios. Claro, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, cuando hablamos de la venganza de Dios, solemos mirarlo con cierto recelo o cierto temor, porque asociamos la ira con lo que conocemos y asociamos la venganza con lo que practicamos o intentamos hacer a alguien cuando nos ha hecho daño. Pero la ira, el enojo de Dios, su venganza, no es como nosotros la practicamos. En primer lugar, Dios es santo y como santo no hay en Él ningún pecado. No existe motivación pecaminosa a la hora de enojarse, de vengarse. Más bien, cuando hablamos de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a su reacción ante el pecado. Cuando hablamos de la venganza de Dios, estamos hablando de su juicio frente a una actitud rebelde y obstinada en rechazar la salvación que Dios ofrece. De eso vamos a hablar continuando con esta serie sobre el libro de Apocalipsis. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aunque las Escrituras, ya dije, hablan de Dios como amoroso, del Dios misericordioso, del Dios lleno de gracia, del Dios salvador de los pecadores, una verdad sobre Él que es abiertamente impopular hoy es hablar del Dios de las venganzas. Y como ya dije, del Dios que se enoja. Algunos tienen el concepto que el Dios de la Biblia es un Dios que aguanta todo. Y lo único que hace es sonreír ante nuestras actitudes rebeldes y desobedientes. Sin embargo, eso no es cierto. La Biblia habla de Dios como que se enoja, como que se venga, y lo dice en muchos pasajes. Por ejemplo, uno de ellos es Deuteronomio capítulo 32, verso 25. Dice: mía es la venganza y la retribución. Luego lo repite en el verso, bueno, lo dice en el 35, el verso 41, el verso 43. A través del libro de los Salmos lo encontramos nuevamente. Estos salmos son llamados salmos imprecatorios. Imprecar significa maldecir a alguien. Los salmistas piden a Dios que se vengue de los malvados. Por ejemplo, en el Salmo 94 dice la palabra en el verso 1 y verso 2: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y en el verso 23 dice la palabra: y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. A lo mejor alguien está pensando por ahí: pero pastor, usted ahora lo que acaba de hacer es leer exclusivamente el Antiguo Testamento. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Tesalonicenses,
en el capítulo 1, verso del 6 al 9, aquí no se trata de cuán agradable pueda ser al oído el mensaje, sino de cuán bíblico y verdadero es. Dios no está preocupado en agradarnos, está preocupado, si cabe la palabra, en que usted y yo y todo ser humano conozca la verdad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 9, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Claro, este es un pasaje que no se lee en esos lugares donde la gente suele ir para que le den masajes y no mensajes, ¿verdad? Anuncian solo una parte de la Biblia, pero la otra, esa parte que habla del pecado, del arrepentimiento, esa parte que menciona el infierno como un lugar de condenación, no, eso a la gente no les gusta oírlo. Si usted habla de eso en su iglesia, la gente no va a ir. Y usted cometió un gran error, pastor. Está predicando del libro de Apocalipsis. A la gente no le interesa el libro de Apocalipsis. Bueno, es una posibilidad muy real. Y la verdad no me preocupa si le interesa o no le interesa. Mi responsabilidad es decírselo. Además, Dios dijo: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Dice que hay felicidad en escuchar y leer y escuchar este libro. Esta es la Biblia. Y también Romanos capítulo 12, verso 19, dice la palabra de Dios, Romanos 12, 19, donde leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo tomó ese pasaje del Antiguo Testamento que ya leí, Deuteronomio 32, 35, y lo trae al Nuevo Testamento. Y no solo en Romanos, también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 30, dice la palabra del Señor: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor juzgará a su pueblo. Escuche esto, horrenda cosa es caer. Ya he dicho que el libro de Apocalipsis registra no la ira del diablo, no la ira del anticristo, contiene el registro de la ira de Dios sobre un mundo rebelde, incrédulo, que persiste una y otra vez en rechazar la salvación. Dios fue al extremo para salvar a la humanidad. Dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo. O sea, fue sumamente generoso para salvarnos. Ahora, Él tiene todo derecho a juzgarnos si después de haber escuchado su oferta, el hombre la rechaza. Si le rechaza como Salvador, ya lo he dicho, lo enfrentará como juez. Ahora, regresando al libro de Apocalipsis, Dios es paciente con los pecadores. La ira de Dios será derramada. Allí en el mensaje anterior estuvimos en el capítulo 6 y estuvimos explicando que este capítulo 6, según nuestra posición futurista, por cuanto somos premilenaristas, dispensacionalistas, la interpretación que tenemos del libro de Apocalipsis es exactamente la misma que el libro establece. Como le dijo a Juan,
las cosas que has visto. La visión gloriosa del Señor que se le apareció. Y dice que Juan, cuando le vio, cayó como muerto. Luego dice, las cosas que son. Ahí está el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Iglesias que representan a las iglesias a lo largo de la historia. Iglesias que eran reales en el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis. Y después dice las cosas que han de ser después de esta. Dijimos que en el capítulo 4 y capítulo 5 hay una pausa en la que se nos permite descorrer el velo y ver el cielo y lo que está ocurriendo, mientras en la tierra comenzará lo que la Biblia llama la semana 70 de Daniel, o los 7 años de tribulación. La iglesia es arrebatada. En el capítulo 4 y 5 no se menciona más a la iglesia en la tierra, la iglesia aparece en el cielo. Ahora, mientras la iglesia está en el cielo, inmediatamente en la tierra comenzarán a producirse los eventos que relata el capítulo 6. Recuerden que el Cordero fue a donde estaba aquel que estaba sentado en el trono, tomó el rollo, y dijimos que ese rollo contenía el título de propiedad de la tierra, pero que a diferencia de otros títulos de propiedad, en lo que usted lo que encuentra es la descripción de lo que va a heredar o de lo que va a poseer. El título de propiedad de la tierra, lo que relata ese rollo, es como el Señor va tomando posesión de lo que le pertenece. Y dice que comenzó a abrir los sellos. Inmediatamente que comenzó a abrir los sellos, ustedes recuerdan, ¿verdad? Estuvimos viendo que apareció primero un caballo blanco, ya dijimos quién era, el anticristo, vendiéndonos una idea falsa, una caricatura de lo que es la paz. Este personaje siniestro que se va a levantar en los tiempos finales, cuando ya la iglesia no esté aquí, que dice la palabra que venía con un arco y con una corona. El arco no contenía flechas. Se va a vender al mundo como un pacifista, como un promotor de la paz. Ya dije, la paz no se puede alcanzar separado de Dios. No hay paz para los impíos. Para que una persona pueda tener paz, necesita tener al Dios de la paz. La humanidad jamás ha logrado ni logrará alcanzar la paz separado de Dios. Todo será un engaño. Inmediatamente después mostrará quién es en realidad, y en consecuencia vendrá la guerra. Ya lo hablamos, después de la guerra vendrá el hambre. Después del hambre vendrá ¿qué? La muerte a causa de las enfermedades, el hambre. Y hoy llegamos a considerar el quinto sello, que está en los versos del 9 hasta el 11, donde tuvimos la lectura devocional. Este quinto sello marca el punto medio de la tribulación, donde comenzará, o sea, hay una división en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años, Mateo capítulo 24, verso 8, lo llama principios de dolores, donde van a estar produciéndose los acontecimientos que hasta aquí hemos visto en Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 8. Y así como aumentan en intensidad los dolores de parto de una mujer, cuando se acerca el momento de dar a luz, aumentará la intensidad de los sucesos terribles del juicio de Dios a medida que se acerca la venida de Jesucristo. Toda la fuerza de la ira de Dios se va a desatar durante la segunda parte de la tribulación. Eso es lo que llama Mateo capítulo 24 la gran tribulación, la parte final. Ahora, como los jinetes en los primeros 4 sellos dije que representaban una fuerza, en el caso específico del anticristo representaba una fuerza, la falsa paz, y además a un personaje, la bestia, el hijo de perdición, el inicuo, o como nosotros lo conocemos, el anticristo. Ahora llegamos a la fuerza que nos habla los versos del 9 al 11. Habla de oraciones de los santos de Dios
que están en el cielo, dice la palabra, vi las almas, están en el cielo, están orando. ¿Y por qué están orando? Están orando al estilo de los salmos imprecatorios, digamos. Están orando pidiendo a Dios que haga venganza sobre la rebelde humanidad. Ahora, esas oraciones en el cielo no tienen absolutamente nada de motivación pecaminosa, porque ya las almas están en el cielo, allí no habrá pecado, pero están orando para que Dios establezca su justicia y haga justicia sobre la tierra. Ahora quiero que reflexionemos en tres ideas acerca de este quinto sello y de estas oraciones de venganza. La primera, las personas que van a participar. Segundo, la petición que hacen. Y tercero, la promesa que reciben. Primero, las personas que van a participar de esta oración. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, quiero que presten atención a esto. ¿De quién está hablando aquí que abrió el quinto sello? Del mismo que abrió los sellos anteriores. ¿Quién es? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Acuérdense que él había tomado el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, Dios Padre. Acuérdense que fue abriendo uno por uno los sellos. Cuando uno se enfrenta con estos acontecimientos futuros que van a ocurrir durante los 7 años de tribulación y ve los sellos, las trompetas y las copas, puede llegar a pensar, Dios perdió el control. El diablo está haciendo lo que le da la gana y el anticristo se está portando como quiere. Dios se ausentó. Bueno, no es asombroso que la gente llegue a pensar eso, porque hoy lo pensamos a veces en nuestra humanidad. Cuando ocurren tantos desastres, la carne te dice, ¿Dios dónde está? En el mismo lugar que siempre ha estado. Dios es Dios siempre y Él es Señor siempre. Él es soberano. Dios mantiene el control, nunca lo pierde. Y el hecho de que diga que fue quitando los sellos es que todo está ocurriendo según el plan de Dios. Aquí dice el verso 9, repito, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Al igual que con los primeros sellos, cuando el Señor Jesucristo, quien tiene autoridad para recuperar el universo, abre el quinto sello, se revela otra secuencia en el desarrollo del juicio, en el que Juan ve las almas en el altar de los que habían sido muertos. Son mártires. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros creemos, según la posición que sustentamos de interpretación del Apocalipsis, que estas personas fueron asesinados durante el tiempo de todos los juicios. Hay personas que durante esos 7 años van a oír el Evangelio, se van a entregar a Jesucristo. No es que se van a quedar cristianos. Yo no creo que la iglesia se va a una parte y otra se queda. El rapto de la iglesia va a ocurrir completo. El Señor viene por su iglesia. No se va a llevar una parte y va a dejar la otra. Ahora, estas personas que está hablando aquí son personas que se van a convertir durante este tiempo. Acuérdense, van a estar predicando 144.000 judíos, misioneros. Van a estar predicando los 2 testigos. Dice que habrá un ángel que va a predicar el evangelio eterno. O sea, el evangelio se va a estar predicando. Muchas personas se van a entregar a Jesucristo. Ahora, la realidad que van a enfrentar es una persecución terrible. Y muchos van a morir por causa de su fe. Bueno, es algo que ha ocurrido en la historia del cristianismo muchas veces. Y hoy en muchos lugares del mundo los cristianos son asesinados por su fe. La palabra dice que van a morir, pero también nos demuestra aquí que van a estar ¿dónde? En el cielo. Los primeros 7 versículos de Mateo capítulo 24 describen los sucesos de los primeros 4 sellos.
No los voy a leer, pero allí en Mateo 24 usted puede encontrar una secuencia muy parecida a Apocalipsis 6. Es como que se complementan. Como la apertura del quinto sello describe los mártires, así también lo hace Jesús en Mateo capítulo 24, donde podemos leer lo siguiente. Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La persecución comenzará en la mitad de la tribulación. Ascenderá en la segunda parte, luego de que ocurra lo que también Mateo capítulo 24 menciona y llama en el verso 15 la abominación desoladora. Este fue un suceso que quedó registrado en la historia cuando en el segundo siglo antes de Cristo un rey sirio, Antíoco Epífanes, profanó el templo. La Biblia habla de que algo parecido sucedió en la historia, pero todavía queda un cumplimiento futuro cuando en Segunda de Tesalonicenses se nos hable. Quiero que observemos allí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y verso 4. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la tribulación, la palabra nos habla de que el anticristo va a romper el pacto, un pacto que hará con Israel. Creemos que el templo se va a levantar, el templo judío, y en ese templo el anticristo va a cometer su profanación, y de hecho se va a declarar él mismo Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra, y ahí ocurrirá la máxima persecución que podrán experimentar los mártires, los cristianos. Se desatará por el mundo entero. La palabra dice: y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Será una persecución religiosa, guiada por el falso y mundial sistema religioso ecuménico implicado en la adoración del anticristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 6 habla sobre esto. Bueno, ya sabemos que la apostasía hoy está a la orden del día. Yo mencionaba el viernes que muchos cristianos, entre comillas, o cristinos, porque si fueran cristianos no harían eso, han dejado de creer en la vigencia, diríamos, en la inerrancia de la Biblia. Han llegado a pensar y a decir que ya la Biblia tiene errores, que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Cuestionan los milagros de la Biblia, cuestionan la pertinencia de la Biblia para hoy, su capacidad divina para llenar las necesidades más profundas de la gente. Entonces no ocupa el lugar central de la iglesia, de muchas congregaciones. La gente va allí y lo que escucha es 1 o 2 versículos de la Biblia y toda una terapia psicológica. Cuando tú apartas a la Biblia, estás quitando la regla de Dios. Acuérdense que la verdad no es lo que yo pienso que es la verdad. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. Si tú quitas la regla, entonces todo vale. Y por eso hoy en día vemos que hay personas religiosas que creen que se puede llegar a Dios por cualquier camino, y no importa en quién tú creas ni lo que creas, todo vale. Entonces no importa si tú eres de cualquier secta o de cualquier grupo satánico, si tú dices creer en Dios, todos son bienvenidos. El ecumenismo, la unión de todas las religiones, hoy se está cumpliendo, y creo que en los tiempos finales será una realidad en toda su magnitud. Un personaje llamado el falso profeta
tendrá bajo su control toda la religión. Y este sujeto lo que hará es venderle una mentira a la gente que va a comprar, y en segundo lugar hacer propaganda a favor del anticristo. Va a llegar un momento en que el anticristo va a decir: ya aquí se acabaron las religiones, ahora el Dios soy yo. Bueno, cuando yo estudio esto siempre me sonrío por una cosa, porque esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Qué es sino el culto a la personalidad? Gente que se cree que son Dios. ¿Qué fue lo que hizo Stalin? ¿Qué fue lo que hizo Mao? ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro? ¿Qué trató de hacer Chávez? Y todos estos dictadores a lo largo de la historia han llegado a creerse que son dioses. Y eso, y yendo un poco más atrás, podríamos encontrar muchísimos casos. Hitler. Bueno, en aquellos días, quienes rechacen seguir el juego del anticristo, quienes asuman una postura firme en cuanto a su fe, van a enfrentar consecuencias. Dice aquí: vi al altar las almas de los que habían sido muertos. Ellos murieron, dice el Señor, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hay bienaventuranza. No murieron por buscarse ellos problemas, por asuntos personales, sino por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pienso en aquellos jóvenes hebreos que fueron deportados de su tierra y llevados a Babilonia, y se comenzó a hacerles un lavado de cerebro. Nabucodonosor no solamente quería traspasarlos de su cultura, sino programarlos para que se metieran dentro de la cultura, de la nueva cultura, la cultura de Babilonia, y que fueran fieles a él. Les hizo muchas cosas. Llegó un punto en que mandó a construir una imagen y quiso que la adoraran. Ustedes conocen la historia, y ellos dijeron: no, vamos a adorarla. Y aunque nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, no lo vamos a adorar. Eso yo lo llamo convicción. Eso yo lo llamo tener valores. Eso yo lo llamo realmente estar edificado sobre la roca. Estas personas van a sufrir por su fe, y va a llegar un punto en que van a decir: no lo vamos a hacer. Y por eso morirán. Verso 10. Quiero que observemos aquí ahora la petición que hacen. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La persecución llegará a ser tan severa que muchos van a morir. Ahora, van a sobrevivir algunos, porque como dice la palabra, porque Dios acortará el tiempo de la persecución. Eso no quiere decir que los días van a ser más cortos, sino que Dios ha establecido un tiempo límite. En Mateo capítulo 24, verso 22, dice la palabra, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero si usted se toma el trabajo y lee Apocalipsis 7, del 9 al 14, va a descubrir que la matanza será a gran escala. De cada nación personas morirán. Juan describió a los mártires que vio bajo el altar como almas. Ahora, aquí hay un detalle que quiero que presten atención. Alguna gente enseña que cuando uno muere, su alma va a dormir. O sea, están dormidos hasta el día de la resurrección. ¿De dónde sacan esta idea que se llama la doctrina del sueño del alma? Que es sustentada por los testigos de Jehová y los adventistas, que son primos hermanos. Pastor, alguien dirá, la Biblia cuando habla de muerte dice dormir. Y durmió, y ellos toman que dormir es dormir.
La Biblia, cada vez que usa la palabra dormir para referirse a la muerte, se refiere al cuerpo, no al alma. El alma no va a dormir a la presencia de Dios. Si usted muere hoy sin Jesucristo, va a estar bien despierto en el infierno. Si muere con Cristo, va a estar bien despierto en el cielo. Aquí lo dice, esas personas podían hablar, se podía identificar quiénes eran. Además, Pablo dijo que el morir es ganancia, pero hace una comparación entre su servicio presente al Señor y la muerte. Miren, si Pablo pensara que la muerte era irse a dormir a la presencia de Dios, comparándolo con el servicio en el presente que estaba desarrollando para Cristo, no habría dicho que es ganancia, porque habría dicho, mejor me quedo despierto y voy sirviendo. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. La parábola del rico y Lázaro, ambos estaban conscientes. Específicamente el rico estaba bien despierto en el infierno. Por cierto que se volvió misionero, pero ya era tarde. Alguien podría decir, pero es una parábola. Y aunque fuera una parábola, si el Señor sabía que eso iba a transmitir una idea equivocada, no habría contado en esos términos. Cuando uno muere, va a la presencia de Dios. Estos están en la presencia de Dios. Ahora aquí surge una pregunta. Pastor, ¿y cómo se le dieron vestiduras blancas si no tienen cuerpo? Porque el cuerpo, nosotros creemos que lo vamos a recibir en la resurrección. Para los que creemos en el rapto de la iglesia, creemos que se va a producir en el rapto de la iglesia. Ahora, en esto le voy a decir qué se piensa. Algunos consideran que solamente están las almas, y menciona las almas, y entonces dicen, bueno, las vestiduras que se le dieron fueron simbólicas, porque no tienen cuerpo. Bueno, yo me inclino más a pensar que, aunque sean simbólicas, también eran literales. Pero pastor, si no tienen cuerpo. Bueno, no todo el mundo piensa que no hay cuerpo. Algunos han llegado a creer que es un cuerpo temporal. Ahora, entiendan algo, hermano. Yo no les puedo dar todas las respuestas. Solamente estoy dándole algunos indicios. Cuando Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, ellos sabían que eran Moisés y Elías. Los vieron. Podían hablar. Por ejemplo, voy a seguir explorando. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saúl fue a consultar la divina? Yo no estoy siendo dogmático, solamente quiero dejarles las ideas. Algunos consideran que no, que aquel que se apareció no fue Samuel, sino fue el diablo. Pero hay otros también que sí consideran que fue realmente Samuel que Dios permitió que viniera. Ahora, Samuel vino, si vamos a tomar esa interpretación, vino en un cuerpo. Es verdad que el cuerpo de la resurrección todavía no se ha recibido. Ahora, estas vestiduras realmente, muchos dicen que puede ser simbólica porque no tenían cuerpo. Yo me inclino a pensar que sí eran literales y además son simbólicas. Ese blanco representa la pureza de la justificación que recibimos por Jesucristo. La única forma que usted y yo llegaremos al cielo no es por lo que hacemos en la tierra. El cielo no lo podemos ganar, es por la gracia de Dios. Dice que estaban allí. Apocalipsis capítulo, se me fue el pasaje. ¿Hasta cuándo podían hablar? Ahora, ¿por qué yo hago énfasis tanto en esto? Miren, el problema es el siguiente. Yo no tengo todas las respuestas y no quiero ser dogmático. Yo entiendo que hay gente que piensa diferente. Pero lo que estoy tratando es de llevar esta idea. A veces nosotros espiritualizamos tanto el cielo que llegamos a tener una idea tan vaga. Algunos tienen el concepto de que el cielo es un lugar un poco aburrido y que vamos a estar siempre cantando. Y sabe que se ha desvirtuado mucho la verdad de la Biblia a través de la tradición, a través de las películas. El cielo es un lugar, como el infierno también es un lugar. La Biblia habla que el cielo hay una ciudad, que el Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar. Es un lugar, hay moradas. No vamos al cielo después que el Señor venga, no, vamos al cielo cuando tú te mueres, tu alma
consciente no vas a estar durmiendo. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí creo lo que dice la palabra, y sí creo que si ahora mi corazón se para aquí, seguirá latiendo en el cielo. Bueno, no sé en cuanto a si habrá corazón o no. Si habrá cuerpo, tiene que haber corazón, ¿no? Pero sí voy a estar de una manera consciente, no dormido. Y el infierno es igual. Yo estoy hablando de este libro de Apocalipsis. Yo siempre digo, yo les hablo del libro de Apocalipsis, pero no es para que uno caiga en pánico ni se llene de histeria y diga ahora, a partir de ahora no vamos a trabajar más. Yo no encontré pareja, y como no he encontrado pareja no me voy a casar nunca. Voy ahora a vivir, vamos a convertir el templo bautista en un convento, no vamos a salir del mundo. No, estamos aquí y el saber que Cristo viene nos debe llevar a cumplir la responsabilidad hoy. Además, si usted no está de acuerdo conmigo en lo que estamos diciendo del libro de Apocalipsis, hay una realidad que no va a poder negar. Ya sea que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él, porque vamos a ir a Él a través de la muerte, usted va a descubrir la realidad de que se va a enfrentar con Dios. La pregunta es ¿cómo lo hará? No es si vas a vivir para siempre, es ¿dónde vas a vivir para siempre? Tu decisión es ahora. Puede ser que Cristo venga hoy, pero puede ser que tarde 1000 años más, no sé. Pero lo que sí sé es que un día voy a morir, porque la paga por el pecado es muerte. Y voy a enfrentarme con Dios. Ahora ellos le preguntaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no vengas? O sea, en comparación con todo lo que estaba pasando en la tierra, ellos estaban pidiendo al Señor que estableciera su reino. Es lo mismo que se oró allí con los señores, Señor, venga a tu reino. A veces nosotros decimos, oye, esto está terrible. Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, un día el Señor va a regresar. Aleluya. Puede que Dios se tarde según nuestra perspectiva, pero la verdad es que Dios nunca llega tarde. Amén. Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Su juicio llegará. Ellos no estaban presionando a Dios, no estaban tratando de manipular a Dios, es imposible. Solamente estaban orando y pidiéndole a Dios porque estableciera su reino. Vamos a ver ahora, ya vimos la petición que ellos hicieron. Ahora quiero que veamos la promesa que reciben. Verso 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo. Las vestiduras blancas, ya sea simbólico o literal, representan la justicia, la pureza, la santidad perfecta que recibimos en la presencia de Dios. Usted y yo nunca vamos a alcanzar la perfección aquí en la tierra. No en el aquí, no en el ahora. Ahora eso no me va a llevar a cruzarme de brazos y decir, bueno, entonces puedo vivir como me parezca. Si yo pienso eso, es que de verdad estoy perdido. Estoy ahora aquí, cada día soy transformado a la imagen de Cristo, y a la medida que voy creciendo espiritualmente, cada día me hago más consciente de cuán imperfecto soy. Pero sé que un día ya no tendré que luchar con las cosas que ahora tengo que luchar. Sé que un día el Señor va a completar su obra, porque dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Yo creo en la seguridad eterna. ¿Saben por qué? No por nosotros. Yo descanso en la fidelidad de Dios. Y por eso no me gusta mucho la palabra seguridad eterna. Prefiero perseverancia de los santos, que es lo mismo. Pero hace énfasis en que la actitud mía no es pasiva, no es indiferente, sino que yo me voy sometiendo, voy persistiendo en la fe. Porque cuando la fe es auténtica, va a perseverar. Ahora, a estas personas el Señor les dio la vestidura y les dijo, descansen todavía un tiempo. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Le está diciendo, todavía esto no ha terminado. Hay más que van a morir. Cuando se complete el número, entonces yo voy a seguir adelante con mi propósito. Usted y yo no sabemos cuántos ni quiénes se van a salvar, pero Dios sí lo sabe. Es más, Dios los ha elegido. Gústenos o no la palabra, eso está en la Biblia.
El debate teológico es en base a qué Dios hace la elección. Yo no voy a meterme en eso ahora. Pero hablar de predestinación está en la Biblia. Romanos 8. Elección, escogido, aparece muchas veces en la Biblia. Decir que Dios no tiene control del futuro es decir que Él no es Dios. Ahora Él dice espere. Y también le dice descanse. No porque iban a dormir, no porque se iban a sentar en unas sillitas allí a esperar. No, en el cielo estaremos sirviendo. Lo que quiere decir que en el cielo es donde verdaderamente se va a descansar, porque no vamos a tener las luchas que tenemos aquí. Yo a veces escucho a las personas que con las mejores intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Cuando se enteran de que alguien muere, no importa quién sea, si es un cristiano, bueno, se entiende, pero si no es cristiano, no se entiende. Yo no entiendo. Ah, se murió fulano. Ah, el pobre ya descansó. Esos son los momentos en los que uno tiene que aguantarse, ¿verdad? Y decirle, ¿tú crees de verdad que descansó? Si se murió sin Cristo no va a descansar. No hay descanso. Es duro, pero es la verdad. Si tú te mueres hoy sin haber hecho una decisión por Jesucristo, tú no vas al cielo. Vas a estar en el infierno. Y no creo que vas a estar descansando, no lo dice la Biblia. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, vivimos en un mundo rebelde. No importa cuán comprensivo parezca, cuán civilizado entre comillas, este es un mundo rebelde. Ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia y lo seguirá persiguiendo. Porque el mundo ama lo suyo y nosotros no somos del mundo. La Biblia nos advierte. Hemos enfrentado persecuciones, habrán persecuciones. En el futuro creemos que vendrán más persecuciones para aquellos que tengan que enfrentar estos días tenebrosos. Pero hay esperanza hoy. Y la esperanza está en Cristo, hermanos. Yo oré muchísimo antes de decidirme a predicar sobre este libro. Yo di una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Y sé que muchos aprendieron y otros se quedaron en blanco y trocadero. Pero Dios nos dice a veces, a través de las circunstancias, a través de su misma palabra, y nos pone en el corazón ciertos temas, y el Señor me ha estado moviendo en esta dirección. Tengo que hablarle a este pueblo de Dios sobre este libro. Y ya estoy preparando para seguir con el libro de Daniel. El Señor va a venir. La palabra de Dios contiene muchas profecías sobre la segunda venida de Cristo. No todos los cristianos coincidimos en cuanto a cómo va a producirse el orden, pero sí todos coincidimos en que Cristo va a regresar. ¿Por qué yo me inclino más por esta posición? Porque enseña la inminente venida de Cristo. Enseña que es un suceso que puede ocurrir en cualquier momento. Y creo que la iglesia necesita despertar a la realidad de esto. Usted no llegó a esta tierra para quedarse. No se enamore del lugar donde vive, ni del país, y mucho menos del presidente. No podemos poner nuestra esperanza en los hombres. Debemos respetar al presidente, orar por él. Yo estoy agradecido de vivir en Estados Unidos de América, pero más agradecido estoy de ser ciudadano del reino de los cielos. Amén. Pero lo que marca la diferencia es que tengo a Cristo en mi corazón. Y miren, ya sea que Él tarde en venir y yo muera, o que venga ahora y no muera, qué bueno sería, ¿verdad? Me voy a encontrar con Él. Y estoy preparado. Dice la palabra, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mi pregunta para ti es, ¿estás tú preparado? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Yo cada vez que hablo de este tema me conmuevo, porque cuando usted se pone a pensar en tantas personas que han tenido influencia en su vida en cuanto a la fe y que ya hoy no están. Los cristianos creemos que sí están vivos en un lugar.
Y ese lugar se llama cielo. Y un día nos vamos a reunir con ellos. Pero lo único que va a hacer posible esto es que usted tome la decisión ahora de entregarse a Cristo. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos. Me escuchan a mí todos los domingos decir lo mismo. Y salen por esa puerta igual. Un día voy a aceptar a Cristo. No hay tiempo. Usted no tiene comprada la vida y mucho menos sabe cuándo va a llegar la muerte. Yo quiero orar si en esta tarde hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión de entregarse a Jesucristo, de pedirle perdón por sus pecados, que lo hagas. Padre, yo te suplico que tú seas con aquellas personas que aún no conocen a Jesús, que tú los ilumines para entender la realidad de su condición pecadora, que ellos puedan entender que el pecado no es algo simple y sin importancia. No, el pecado es una ofensa contra ti, Señor. Cuando miramos lo que hiciste en la cruz por nosotros al enviar a tu Hijo, sabemos cuánto nos amas, pero también cuánto aborreces nuestros pecados, Señor. Ilumina a estas personas para entender esa verdad y para tomar la decisión de darle su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Alguien en este lugar quiere hacer esa decisión. Yo muchas veces digo esto y me retiro sin que nadie lo haga. Yo no quiero presionar. Ya cuando uno lleva tiempo en estos caminos se da cuenta que esto no es obra de nosotros. Pero es mi responsabilidad hacer la invitación. Invitarte a que te entregues a Cristo. Si estás ahí, quieres levantar tu mano para que los demás lo sepan, o para que oren por ti, levanta tu mano. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Si no quieres levantar tu mano, habla allí en tu silla con el Señor y pídele perdón. Reconoce que Cristo no es el Salvador del mundo, no solo el Salvador del mundo, sino tu Salvador. Que hay una gran diferencia. Hay gente que tiene la información correcta, pero nada más. Sí, Él es el Salvador, pero no es suficiente que tú sepas que Él es el Salvador. Tú necesitas creer que Él es tu Salvador. Que cuando estaba muriendo allí, murió por ti y estaba pagando por ti. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tienes que apropiarte de ese sacrificio. Fuera de eso no hay esperanza. Si quieres hacerlo y no quieres hacerlo públicamente, después que termine el culto, conversemos. Conmigo o con cualquier hermano. Que Dios le bendiga.